Bueno, yo lo que podría hacer es hacerlo por mi Facebook Y nos y conectamos. dejarlo grabado para que ustedes lo miren después. Ah, eso sí, sería muy bien, Lee. Gracias. O sea, para resolver el caso a través del Facebook y que ustedes pudieran ver cómo lo resolvieron ustedes y cómo queda la respuesta correcta, ¿verdad? Así es, Lee. Gracias. Bueno, entonces el día de hoy habíamos programado ver, ya terminamos con todos los homicidios dolosos, entonces ahorita sí ya vamos a poder entrarle al femicidio para que ustedes vayan viendo los cambios que se dan con esta nueva ley. Vamos a ver. ¿Quiénes tienen a la mano la ley de femicidio que les pedí que leyeran? Tu servidor, Lee. Yoli, Ah, bueno. Entonces lo vamos a molestar con que nos ayude con la lectura, pero así digamos pausada, para ir explicando los puntos más importantes de la misma. Yo les dije que leyeran del artículo 1 al artículo 6. Así es, y que leyéramos un poco de doctrina para saber más de lo que significa el femicidio. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar por cuál es el objeto y fin de la ley. Por favor, compañero. Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Capítulo 1, parte general. Disposiciones generales. Artículo 1. Objeto y fin de la ley. La presente ley tiene como objeto garantizar la vida, la libertad, la integridad, la dignidad, la protección y la igualdad de todas las mujeres ante la ley y de la ley, particularmente cuando por condición de género en las relaciones de poder o confianza en el ámbito público o privado, quien agrede, cometa en contra de ella prácticas discriminatorias de violencia física, psicológica, económica o de menosprecio a sus derechos. El fin es promover e implementar disposiciones orientadas a la erradicación de la violencia física, psicológica, sexual, económica o de cualquier tipo de coacción en contra de las mujeres, garantizándoles una vida libre de violencia, según lo estipulado en la Constitución de la República e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de las mujeres ratificados por Guatemala. Ok, si ustedes miran, el objetivo general del fin es terminar con la violencia contra la mujer, terminar su discriminación, su menosprecio. Ahora, mi pregunta central va, ¿será que con una ley penal se logra esto? Fíjense que les pongo un ejemplo. Cuando ustedes hablan de derecho penal, es porque ya el hecho ya se dio, porque nosotros somos partidarios de un derecho penal de acto. No hubiera sido
tal vez más inteligente, crear agravantes cuando se den los supuestos que se contemplan en esta ley, pero a la vez empezar una campaña, una política contra la discriminación, política contra la discriminación de la mujer, porque acuérdense ustedes que eso es producto de todo un sistema cultural. Y entonces, lo que hay que cambiar a través de la educación es precisamente ese esquema patriarcal, porque, y eso hay que decirlo así, ese es un sistema patriarcal que muchas veces las mismas mujeres le enseñan a los hijos. Porque ¿quién es la que ordinariamente cuida y educa a los niños? En los hogares donde no existe una madre que trabaje afuera de la casa, porque trabaja siempre, trabaja, va a ser ella la que se encarga de educar a los niños, de ayudarlos con sus tareas, de formar sus actitudes. Donde trabaja va a ser o una persona que lo ayuda con la educación, una pariente, pero difícilmente esa persona va a ser un hombre. Entonces el patrón cultural se está transmitiendo de generación en generación con detalles como que las niñas no pueden salir de casa, los varoncitos sí. Que las niñas tienen que vestir de tal manera porque si no pueden decir que no son niñas bien, que a las niñas hay que regalarles muñecos o muñecas para que se vayan entrenando en las tareas del hogar. Y entonces es un conjunto de valores que las mismas mujeres reproducen con sus hijas y con sus hijos. Entonces, realmente ver también los aspectos religiosos. Hay iglesias que son muy ortodoxas en la sumisión de la mujer al hombre, partiendo que dicen que se extrae de Adán la mujer, o sea, la concepción cristiana en general limita mucho a las mujeres. Y eso es parte de una cultura patriarcal que nosotros hemos vivido durante siglos. Entonces, ¿qué tan fácil o qué tan usual es que una ley penal, digamos, pueda transformar eso? Es bien difícil. Si habiendo tantos delitos para no matar, hemos visto que Guatemala sigue siendo uno de los países de más alto índice en las tasas de homicidios. O sea, aunque le pongamos la pena que le pongamos, nosotros somos a veces violentos y entonces cuesta cambiar ese marco cultural. Pero en lugar de optar por la educación, en lugar de optar con políticas como las que se hicieron para dejar de fumar, fíjense que para dejar de fumar
se empezó a hacer una gran campaña de concientización en el daño que causa, los daños que causan terceros, y aunque no se ha erradicado, yo pienso que sí se va disminuyendo ese hábito pernicioso que como hábito al fin pues ya estaba muy enraizado en Guatemala. Entonces, máxime, como me decía una compañera aquí en el chat, en las clases de las personas más desposeídas que tienen su propio patrón cultural. Entonces, hay que ir viendo cómo se cambia eso, porque la ley, solo la ley, no lo logra. Yo les digo, cuando inició esta ley, de que inició ahorita como está, el fenómeno se ha multiplicado. Alguien me dirá, pero ¿por qué hay más denuncias? Yo diré, porque aquí esta ley tiene una característica muy especial. Todo caso de violencia doméstica, donde la víctima es una mujer, automáticamente pasa a la Fiscalía de Delitos contra la Mujer para hacer un caso nuevo. O sea, automáticamente las denuncias y los casos que se miran van a engrosar la fila de estos delitos. Y por instituciones que se manejan como, digamos, el círculo de la violencia, se suele alegar peligros procesales a futuro. Pero el problema está en que el derecho penal no es un derecho penal a futuro. Es un derecho penal solo de lo que ya sucedió. Y entonces se dan una serie de repercusiones sociales que cuando se hizo esta ley, digamos, se pensó no en la prevención, sino en el castigo. Y vamos a ver las siguientes normas para que vean cómo está estructurada la misma. Artículo 2, por favor, don José. Artículo 2. Aplicabilidad. Esta ley se aplicará cuando sea vulnerado el derecho de la mujer a una vida libre de violencia de sus diferentes manifestaciones, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Ok. O sea, ahí nos habla de dos ámbitos. El público, que empieza cuando la mujer está actuando fuera del lugar. Y el privado, cuando está sometida, digamos, a un jefe, cuando está sometida al hogar y cuando se dan esas relaciones de poder que también a veces se dan con los hombres, pero no se vulnera tanto, y eso es cierto, el derecho de los hombres como el de las mujeres, pero esa es una cuestión histórica que viene del salario, que viene del régimen de aplicación de los mismos trabajos a los que están destinadas las mujeres y que realmente son, como les digo, estigmas heredados de un patrón patriarcal heredado de la conquista. Leamos, por favor, las definiciones. Yo le digo cuando se detenga. ¿Yo, licenciado? ¿Sí? ¿Está bien?
Artículo 3. Definiciones. Para los efectos de esta ley se entenderá por, inciso A, acceso a la información. Es el derecho de la mujer víctima de violencia a recibir plena información y asesoramiento adecuado a su situación personal, a través de los servicios, organismos u oficinas que puedan disponer las instituciones competentes, tanto públicas como privadas. Dicha información comprenderá las medidas contempladas en esta ley, relativas a su protección y seguridad y los derechos y ayudas previstos en la misma, así como la referente al lugar de prestación de servicios de atención, emergencia, apoyo y recuperación integral. En este sentido, les voy a decir yo que en Guatemala, además de todas las instituciones que están trabajando con este problema, perdón, no es COVID, hay una red de derivación que se llama, que está conformada por todas las ONGs dedicadas, gracias, a la protección de la mujer y los derechos de ellas. Tenemos a sobrevivientes, tenemos a mujeres en acción, tenemos, bueno, una serie de instituciones que velan por los derechos de la mujer. Y entonces estas instituciones tienen que brindarles apoyo para conocer sus derechos, darles ayuda, orientación e inclusive, digamos, tratamientos psicológicos o psiquiátricos en caso de necesitarlos, en aras de que puedan superar sus problemas. Ámbito privado. Inciso B. Ámbito privado. Comprende las relaciones interpersonales domésticas, familiares o de confianza dentro de las cuales se cometan los hechos de violencia contra la mujer, cuando el agresor es el cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente con que haya la víctima procreado o no, el agresor fuera el novio o exnovio o pariente de la víctima. También se incluirán en este ámbito las relaciones entre el cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente, novio o exnovio de una mujer con las hijas de esta. Tiempo. Si ustedes miran aquí, estamos hablando de que aquí este ámbito privado va a hacer desaparecer, digamos, el parricidio cuando la víctima sea mujer y el pariente sea hombre, o cuando la víctima sea esposa o exesposa del varón. Aquí prácticamente el parricidio quedó subsumido en uno de estos supuestos, porque es el varón del ámbito privado. Y también se incluye, obviamente, a las hijas de dicha persona. Ámbito público. Inciso C. Ámbito público. Comprende las relaciones interpersonales que tengan lugar en la comunidad y que incluyen el ámbito social, laboral, educativo, religioso o cualquier otro tipo de relación que no esté comprendido en el ámbito privado. Entonces vemos, cuando abarcamos el ámbito público, abarcamos a la mujer actuando en relaciones interpersonales que tengan lugar con su comunidad. Ámbito social, ámbito laboral, ámbito educativo, ámbito religioso o cualquier otra que no esté comprendida dentro del ámbito privado.
Es decir, esto extiende geométricamente el delito y lo vamos a ver cuando veamos la tipificación. ¿Qué comprende la asistencia integral? Jamie. Sí, licenciado. Inciso de asistencia integral. La mujer víctima de violencia, sus hijas e hijos tienen derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo, de refugio, así como de recuperación. La atención multidisciplinaria implicará especialmente, número 1, atención médica y psicológica. Número 2, apoyo social. Número 3, seguimiento legal de las reclamaciones de los derechos de la mujer. Número 4, apoyo a la formación e inserción laboral. Número 5, asistencia de un intérprete. Este es un cuadro muy bonito de objetivos. Desgraciadamente, ya en la realidad no se cumple. O sea, se atiende a una parte de la población, pero no estamos preparados para atender a todos los sujetos femeninos que necesitan estos servicios. Ese es un grave problema y que cada vez al ir creciendo se necesitan más recursos, porque no se está atacando la causa, sino que se está atacando el efecto. Sigamos, Jane. Está bien, licenciado. Inciso E, femicidio, muerte violenta de una mujer ocasionada en el contexto de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, en ejercicio del poder de género en contra de las mujeres. Bien. En sí es mero complicada la definición porque dice muerte violenta ocasionada en el contexto de relaciones desiguales de poder, y obviamente pues esas se desprenden de que el hombre siempre va a tener, digamos, una complexión, unos recursos económicos mayores que la mujer, y entonces se presume que hay una relación de poder como podemos presumirla en el trabajador y el patrón. Estamos en una relación y por eso es que esta ley es una ley tutelar, porque tutela a la mujer como grupo vulnerable. Han pasado desde los años 60, 50, décadas en las cuales la mujer ha peleado por tener los mismos derechos que el hombre, por ser igual de capaz que los hombres. Y si no, miren el mundial que acaba de acabar de los deportes de las féminas, donde realmente se miraba un juego muy limpio, muy bueno en el fútbol, ¿verdad? Entonces, al volverse tutelar, quiere decir que la mujer no puede valerse por sí misma. Es como los menores. La pone al mismo nivel que los menores y los incapacitados. Por eso es que en esta ley la mujer no tiene decisión alguna. No puede desistir, no puede otorgar un desistimiento, y aunque haya llegado a una transacción exitosa para ella. O sea, todas las reformas que contienen las leyes procesales, esta ley prácticamente las anula porque las considera
objeto de tutela del Estado. Misoginia. Inciso F. Misoginia. Odio, desprecio o subestimación a las mujeres por el solo hecho de serlo. Realmente la misoginia se ha definido como el odio que tiene determinada persona, hombre, obviamente, en desprecio o subestimación a las mujeres por el solo hecho de serlo. Este es un trauma psicológico que realmente tiene que tener una atención especializada para poderse establecer. En un principio que entró esta ley en vigencia, se dio un curso de 3 meses por unos psicólogos a un grupo de abogados, y entonces ya este grupo de abogados era experto en misoginia. O sea, una formación, y los dictámenes se daban en ese entorno. Yo inclusive conocí a 2 colegas que otorgaban informes de misoginia en las causas penales que se les requirieron. ¿Qué se entiende por relaciones de poder? Bien. Manifestaciones de control o dominio que conducen a la sumisión de la mujer y a la discriminación en su contra. Por eso les decía yo que ese término de relaciones de poder, o sea, para mí es muy amplio. Porque digamos, cuando uno está trabajando en cualquier lugar, hay un elemento de todo contrato de trabajo que se llama subordinación, por el cual el jefe inmediato superior tiene la facultad de orientarlo, inclusive corregirlo, a hombres y mujeres. Entonces, cuando hablamos de relaciones de poder, hay que tener mucho cuidado en el alcance del término. Porque si no, todos los profesores, digamos, están en relación de poder en cuanto a los alumnos y alumnas. Pero no por eso quiere decir que esto es una cosa mala. Cuando ya se torna ilícita, esto da lugar a otro tipo de delitos. Y si eso repercute en un ataque físico o sexual, también va a entrar en otro tipo de figuras ya contempladas. ¿Sí? Bueno, resarcimiento a la víctima. Inciso H. Resarcimiento a la víctima. Se entenderá por resarcimiento el conjunto de medidas tendientes a aproximar la situación de la víctima al estado en que se encontraría de no haberse producido el hecho delictivo. El resarcimiento deberá caracterizarse por su integralidad y comprende además indemnizaciones de carácter económico, todas aquellas medidas tendientes a dotar a la víctima de una reparación médica, psicológica, moral y social. Esto está de acuerdo con el término reparación digna que se encuentra en nuestro Código Procesal Penal, tanto para mujeres como para varones, porque los varones pueden ser también víctimas directas de un delito y la familia es víctima colateral del mismo.
sea, esto ya estaba contemplado en lo que es la reparación digna, que es un derecho para toda víctima. Aquí nos dice que es víctima para esta ley. Inciso I. Víctima. Es la mujer de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo de violencia. O sea, es la mujer objeto de violencia. Ahora, ¿cuáles son las formas de violencia contra la mujer? ¿Qué es la violencia contra la mujer? Inciso H. Violencia contra la mujer. Toda acción u omisión basada en la pertenencia al sexo femenino que tenga como resultado el daño inmediato o ulterior, sufrimiento físico, sexual, económico o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en el ámbito público como en el ámbito privado. Como les digo, lo malo de estos conceptos es que son conceptos normativos muy amplios. Si usted está estudiando en un colegio de señoritas, puede ser que tenga el uso de uniforme. Y el uso de uniforme a veces establece hasta dónde debe llegar la ropa. Y no por eso, digamos, esto podríamos calificarlo como violencia psicológica por coacción. Porque estaríamos excediéndonos. ¿Ya? En los trabajos inclusive. Usted va a lugares de trabajo y hay una reglamentación dentro del reglamento interno de cómo se debe llegar a trabajar o cómo no se debe llegar a trabajar, y está para hombres y para mujeres. Y no por eso estamos hablando de violencia psicológica. Vamos a hablar del inciso K, que también es bien interesante. Inciso K. Violencia económica. Acciones u omisiones que repercuten en el uso, goce, disponibilidad o accesibilidad de una mujer a los bienes materiales que le pertenecen por el derecho, por vínculo matrimonial o unión de hecho, por capacidad o por herencia, causándole deterioro, daño, transformación, sustracción, destrucción, retención o pérdida de objetos o bienes materiales propios o del grupo familiar, así como la retención de instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o recursos económicos. Okay. Si ustedes miran todo este ámbito económico, que es un tipo de violencia que nunca se había, digamos, tipificado así, porque si la violencia es económica, o sea, yo le quito a usted dinero, eso es un robo. Si yo la fuerzo a darme dinero amenazándola, pues es una extorsión. Pero aquí el problema es que los conceptos son tan amplios que yo, que tuve la oportunidad de ser la primera sala que conoció de delitos contra la mujer, ahí tengo un reconocimiento, por cierto, de la labor prestada. Hubo un caso, me acuerdo yo, que se vinculaba a una mujer que estaba peleando el divorcio con el marido. Como ustedes saben, en Guatemala, cuando no se establece un régimen matrimonial específico, ¿cuál es el que se aplica?
El de gananciales. Inciso, Comunidad de gananciales. ¿Y qué significa este de comunidad de gananciales? Que se reparten los bienes a la hora de la disolución de la unión o del matrimonio. Exacto. Estos señores hicieron varios bienes en el transcurso de una vida conyugal de 15 años. Y vino la esposa y dispuso de un terreno valorado, creo que en 10,000 quetzales en un lugar de Jalapa. Y ese dinero se lo gastó. Como estaba a su nombre, pese a que lo habían adquirido ya estando casados, él fue el que lo vendió. Entonces, ¿cuál es ahí la solución que da el derecho civil cuando se va a dividir el patrimonio conyugal? Que si usted tomó un bien y no compartió el dinero de ese bien con la esposa, la suma de ese bien se le tiene que restar del resto de su parte del patrimonio conyugal, ¿verdad? O sea, es compensable. Estaban en esa etapa del divorcio ellos cuando ella viene y pone una denuncia contra esta persona por que él cometió violencia económica contra ella porque vendió ese terreno y de ese dinero ella no vio ni un centavo, porque él la usó para una compra de su vehículo, no sé, ahí estaba demostrado, pero lógicamente el mismo vehículo de él entraba al patrimonio conyugal. Es decir, cuando se divide, se hace la repartición de bien, todo lo que usted ha aportado o todo lo que usted ha disponido se suma y se resta y lo que quede, digamos, se divide entre ambos cónyuges, salvo los derechos de menores si hay menores para ser alimentados. ¿Sí, don Edwin? Gracias, licenciado. Entonces, en estas tres literales anteriores, puede existir el problema de tipificarse un delito diferente y tomarse como un delito dentro del femicidio, ¿verdad? Por lo que está explicando. Sí, el problema es que se presta el femicidio por los verbos tan amplios que usa a que realmente pueda entrar como violencia económica un acto que no constituye violencia económica. Porque, digamos, ella está poniendo como conflicto penal algo que tiene una solución civil y que todavía no se había ejecutado porque no se había dado la repartición del matrimonio. Nosotros tomamos, porque la defensa nos mencionó este punto, y vimos en la etapa que estaba el divorcio por mutuo consentimiento, y vimos que no se había llevado a la repartición, pero que efectivamente ese bien que él dispuso ya estaba para descontarlo dentro de la parte que a él le correspondía. A ver, Jamie. licenciado, en este inciso entra cuando el esposo no deja trabajar a la esposa, ¿verdad, licenciado? Mire, sí, ese sería tal vez un caso más, digamos, significativo de violencia económica, que no le permite trabajar, pero ahí viene la pregunta. Si una persona
tiene tanto poder sobre usted como para prohibirle que trabaje, pues primero hay un delito de coacción, porque tiene que haber alguna amenaza para obligarla a que usted no haga lo que usted como persona libre quiere. Y entonces, realmente, la solución en ese caso sería el divorcio. Entonces, el derecho penal aquí no se está usando como última ratio, sino que se está usando al nomás detectar un posible problema. O sea, hoy en día, no creo yo, tal vez, por eso es que hablamos de cultura. En la población de aquí, de la capital, sería muy difícil, a menos que realmente la mujer se mantuviera sola embarazada, que no pudiera trabajar. Y lo veo difícil porque hay muchas mujeres embarazadas trabajando. Pero en, digamos, la cultura más represiva y más, digamos, de una visión más conservadora, tal vez se puede dar eso, que la mujer esté todavía en el sentido de que ella no puede trabajar, sino que ella solo está para la casa. Licenciado, Ujú. sería un caso más puntual, por ejemplo, que el esposo no le quiere dar dinero a la esposa y le va a comprar el supermercado, pero no le deja ni un centavo, así como que tenés la comida ahí, ¿para qué querés dinero? Considero que esa sería la violencia que está mencionando, no sé si estoy mal. Mire pues, inclusive cuando se separan las parejas, a veces la condición es que él paga todo, hasta hace lo súper y todo, porque el cumplimiento de los alimentos no necesariamente interesa que sean efectivos. ¿Ya? Ahora, si está pasando en el caso de que son pareja, o sea, habría que ver por qué él es que está acudiendo a esa cuestión. Si es por cuestión presupuestaria, no sé si usted trabaja o no trabaja. Ahí habría mucho que ver ya para poder decir realmente que eso es una coacción económica, porque, como le digo, cada caso es un mar de situaciones, pero digamos, el concepto auténtico de qué es violencia económica es tan amplio que entra todo. Para mí eso es lo malo de esta ley. O sea, sí pudiera ser, pero habría que conocer más del caso. Veamos que, y aquí es donde más se puede ver cuando veamos los delitos, pero ¿qué se entiende por violencia física? Inciso L. Violencia física. Acciones de agresión en las que se utiliza la fuerza corporal directa o por medio de cualquier objeto, arma o sustancia con la que se cause daño, sufrimiento físico, lesiones o enfermedad a una mujer. Ok. Entonces, violencia física contra la mujer se define desde una jalón de pelo hasta dejarla cuadriplégica. Fíjense pues cómo está de amplio el esquema. Desde un jalón de pelo hasta dejarla cuadriplégica.
A ver, doña Lilia Ahí, Elizabeth. buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Ahí entraría en cuadriplejas, perdón, con la otra palabra, la enfermedad. Cuando por enojo, por algo, se queda la persona paralítica, ¿verdad? Porque como le causan un estrés o algo, también. También. Mm. Sí, porque como hay enojos que a veces provocan derrame cerebral o derrame, o también un ataque al corazón, Lee. Sí. Ahora, pongámonos en el peor de los escenarios. Este señor estaba casado, pero tenía un segundo hogar. En un momento dado, deja el teléfono descuidado y la señora le da, lo lee y el enojo, de la emoción, le da un derrame y queda con lesiones. La pregunta es, ¿podríamos hablar ahí del delito de lesiones? Yo diría que sí, Lee. Sería Diría muy, que sí, licenciado. muy circunstancial. A Lesiones ver, don gravísimas. Pablo. ¿Qué tal, ¿Ah? licenciado? Yo lo encontré en el artículo 146, lesiones gravísimas. Sin Bueno, causar otra lesión. pero las lesiones gravísimas que usted me está hablando Código Penal. no son las que contiene esta ley. Ah, perdón. Y además esas lesiones son dolosas, son intencionales. Dice el primer artículo de eso, que lo vamos a ver más adelante. Quien sin intención de matar pretenda crear daño en la mente o en el cuerpo para otra persona. Por eso es que ahorita nos vamos a centrar más solo en la muerte, porque las lesiones las vamos a ver cuando veamos las lesiones que hay para hombres, digamos, y las lesiones que contempla el homicidio. ¿Sí? Está bien, licenciado, disculpe, me adelanté un poco. Licenciado, perdón, volviendo a lo que le preguntaba, porque me recordé del caso Sicavisa, ¿verdad? Porque decían de que ella sufría violencia económica también. Claro, y dicen que fue asesinada, pero ni aparece el cuerpo, ni hay necropsia. Entonces, este caso sí está difícil, porque uno, para comprobar un femicidio tiene que comprobar que ha muerto la persona. Y el elemento base para la muerte, la prueba más idónea, es la necropsia. A falta de una necropsia de cuerpo entero, se puede establecer por rastros físicos, se puede establecer por la cantidad de sangre que en un momento se hay en la escena, pero en este caso no existe ese tipo de evidencias. Y además el señor se murió, pues hubiera sido difícil que estuviera condenado, porque no puede haber un homicidio sin cuerpo, o sin la certeza, más allá de toda duda, que la persona está muerta. ¿Sí? Sí, licenciado. Gracias. Ok. La violencia psicológica o emocional, bueno, Inciso M. Violencia psicológica o emocional.
acciones que puedan producir daño o sufrimiento psicológico o emocional a una mujer, a sus hijas o a sus hijos, así como las acciones, amenazas o violencia contra las hijas, los hijos u otros familiares hasta el 4º grado de consanguinidad y el 2º de afinidad de la víctima. En ambos casos, con el objeto de intimidarla, menoscabar su autoestima o controlarla, la que sometida a ese clima emocional puede sufrir un progresivo debilitamiento psicológico con cuadros depresivos. Fíjense que entonces, aquí hay cosas que también tienen sus características muy especiales en esta ley. Enrique García. ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Licenciado, este inciso es el que ha chocado mucho con el tema en medios de comunicación, ¿verdad? Porque me recuerdo que muchas funcionarias o dignatarias han argumentado este inciso para que no se les pueda como que sacar ciertas noticias. Entonces se amparan bajo este inciso, ¿verdad? Para que no hablen de ellas. O sea, es como también muy amplio. Como es tan amplio, puede usarse como para acallar críticas, porque les está generando violencia psicológica. Entonces veamos. En el honor subjetivo de uno, que ustedes lo van a ver cuando vean la injuria. Todo el mundo tiene una forma de verse, una forma de sentirse y una forma de apreciarse en lo interno. Ese es mi honor subjetivo. Pero resulta que usted viene y tal vez la señora se puso lo más bonita posible y usted le dice, ala, ¿cómo te has engordado? Ahí habría una posible violencia psicológica. Está diciendo gorda. Y que le diga usted gorda a una mujer, definitivamente, tal vez en las relaciones normales de pareja, si usted le dice mi gordita linda, pues es otra cosa, pero si usted le dice gorda en forma despectiva, lógicamente eso podría considerarse un acto de violencia, porque es muy amplio el campo. Fíjese que si usted le dice gordo a un hombre, eso sería un delito de injuria, de acción privada. Pero si usted le dice lesbiana a una mujer y la ofende en su honor porque ella no es, entonces ahí hay violencia sexual siempre que sea un hombre el que se lo diga. Si es una mujer, no se configura el delito. Le preguntaron a Juan Gabriel, don Juan Gabriel, ¿es cierto que usted es gay? ¿Y qué contestó enfrente de todo el escenario? Lo que ve no se juzga. ¿Ah? Lo que se ve no se pregunta. Exacto. O sea, para él eso en lugar de un insulto fue un halago. Pero si habría que procesar al que se lo preguntó, menos que fuera periodista, porque ese sería una crítica cubierta por la libertad de expresión, a cualquier particular hombre o mujer se le podría procesar por injuria. Pero aquí siempre hay esa amplitud. Y vamos a verla cuando veamos los tipos de lesiones en la ley contra la violencia para la mujer. Me interesa más que veamos dos cosas.
Los delitos tipificados, artículo 5. Los tipificados en la presente ley son de acción pública. Cuando veamos los delitos contra la integridad de los hombres, vamos a ver los delitos de integridad contra las mujeres. Están contenidos en la ley de femicidio. O sea, al decir que son de acción pública, ¿qué quiere decir? Que son perseguibles de oficio y aunque la misma persona ya no quiera meterse, se llevan hasta sus últimas consecuencias. Bueno, ahora sí, por favor, don José Miguel. No voy a molestar a usted o don Juan Pablo, no sé cuál de los dos. ¿Qué nos dice el artículo 6, que es el femicidio? ¿Se lo leo, Lee? Sí, por favor. Bueno, dale. Dele, Lilian. Muy bien. Artículo 6 establece: femicidio. Comete el delito de femicidio quien, en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer por su condición de mujer, valiéndose de cualquiera de las siguientes circunstancias. En su literal A, haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima. En su literal B, mantener en la época en que se perpetre el hecho o haber mantenido con la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o de noviazgo, amistad, compañerismo o relación laboral. Literal C. Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la víctima. Su literal D. Como resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier tipo. Literal D. Si vemos arriba, ahí está descalificando de una vez el delito de parricidio. ¿Por qué? Porque como vimos, cuando hablamos de violencia, es de un hombre contra una mujer. O sea, en el femicidio los sujetos son específicos. Hombre es el victimario, mujer es la víctima. No puede haber ni siquiera, que sería bastante discutible, pero aquí como que estuviéramos hablando de acciones individuales. El único sujeto activo es el hombre y si participan otras personas, ellas cometerán un delito distinto. Pónganse que la ayudara a una mujer. Esa mujer cometería otro delito, pero no femicidio. Porque el femicidio solo lo puede cometer el hombre en contra de una mujer. Claro, el hombre tiene que ser mayor de edad, mentalmente sano, y la mujer lo único que se le pide es que esté viva. Entonces, ven ustedes el A. Me interesa mucho el B, por favor, vuélvanlo a leer, Lilian. Muy bien, Lee. Mantener en la época en que se perpetre el hecho o haber mantenido con la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo o relación laboral. O sea que aquí es que usted está viviendo o que en algún momento vivió. O sea, no se dice ni cuántos años, ni o usted vivió, está viviendo, o usted vivió. Vamos a ver gente que está divorciada de hace 15 años o separada de hace 15 años y cada quien hizo su vida. Y sin embargo, como esta ley es de femicidio,
estaríamos hablando de que el primer sospechoso podría ser el que fue pareja, el que convivió con ella. O sea, de una vez establece hipótesis muy cerradas. Este último, como resultado de ritos grupales, eso se ha dado mucho con los ataques de pandillas, en que agarran a las mujeres, abusan sexualmente de ellas y les ponen rótulos en el cuerpo, las desmembran. O sea, es algo que en el asesinato sería como perversidad brutal. Pero aquí lo están poniendo en un inciso aparte. Y en el E también dice lo mismo. En menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales o cometiendo actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de mutilación. O sea, prácticamente estamos hablando de ese mismo delito de asesinato por satisfacción sexual o el contubernio entre sangre y satisfacción sexual. Por misoginia, dice la F. ¿Y qué se entiende por misoginia? Tenemos que irnos a la definición. ¿Y qué es misoginia? El odio a la mujer por el hecho de ser mujer. Licenciado, disculpe ¿Sí? la pregunta, ¿y eso cómo lo podrían establecer? Pues hay psicólogos, abogados inclusive le contaba, que pueden dictar después de una plática con la persona si es misógeno o no es misógeno. De hecho, es bien interesante si ustedes tienen la posibilidad. Hay un libro de un famoso autor francés, Foucault, que ya hablaba en los años 70 del inmenso poder que tienen los médicos con todo esto de la psicología y la psiquiatría. Y él decía, en relación a hechos de hombres contra mujeres, miren ustedes, decía, ¿qué pasa cuando se hace la evaluación de la mujer? Entonces decía, persona de buena vestimenta, pobre pero acomodada, limpia, tranquila, con baja autoestima, con posibilidades de tendencia al suicidio, que puede presumirse que ha sido maltratada psicológicamente, menoscabada en su integridad. Michel Foucault. El libro se llama Los Anormales, creo. Entonces, ese es el peritaje de la mujer. Cuando hacen el peritaje de la pareja, dice, el hombre es molesto, mal encarado, en desprecio de la sana convivencia, es agresivo, mal manejo de la ira. Entonces, si a usted como juez le pasan un dictamen así del hombre y de la mujer, ¿qué va a decir usted? Que el culpable es el hombre. Don Edwin. Sí, licenciado, con respecto al tema de la misoginia,
el acto más puro, o sea, más claro que lo podremos definir es el machismo como tal, porque ahí se manifiesta un desprecio y un sentimiento de superioridad ante la mujer, ¿verdad? El machismo es un claro Pero el ejemplo. machismo tiene ciertos grados. Cuando ya se llega a la violencia. O sea, es como le digo, el machismo es como el feminismo. Hay posturas left o low, soft. Hay posturas participativas y hay, sí, es, y hay posturas extremistas, como en cualquier religión, como en cualquier creencia. ¿Sí? Entonces, el problema está, ¿cómo es que en un caso determinado, sin los expertos adecuados, podemos hablar del misógino que llega a tal actitud de querer quitarle la vida a una mujer por solo ser mujer? ¿Sí? Entonces, la mera verdad es que el problema, como le digo, es que aquí echamos a andar esta ley cuando ni siquiera teníamos esos técnicos capacitados. Como le digo, esos cursos fueron hechos por abogados y abogadas feministas con una participación de que 3, 4 meses con capacitadores que apoyaban esta ley, y de ahí les dan, digamos, el respaldo para certificarlos como capaces de dictar que son o no son misóginos. Ese es el problema que yo veo. You lady en él. You lady La Parra. Buenas tardes, Lick. Yo ¿Sí? tengo una duda. Todos estos delitos y violencia que están establecidos aquí en esta ley del femicidio, siempre la comete el hombre hacia la mujer. Siempre va a ser así. Bien. Y si es de una mujer a una mujer, no es femicidio. No es femicidio. Es Ok, otro siempre. delito. Ok. O puede no ser delito, inclusive. Ajá. Pero no está en estos, porque en estos es el hombre contra la mujer. Ok, gracias, Lick. Bueno, sigamos leyendo. Ya habíamos leído la misoginia. Leamos, por favor, Lilian, el siguiente Mire. párrafo. Literal E. O sigo, sí, porque llegó hasta la F, no sé si sigo hasta la literal G. Mire, sí, a G. Cuando el hecho se cometa en presencia de las hijas o hijos de la víctima. Fíjense. Literal H. Si asaltan a una mujer y le disparan por robarle, pero lo hacen delante de sus hijos, eso deja de ser un robo y se convierte en femicidio y robo. Siga, por favor. Dos delitos al mismo tiempo. No, la H. Muy bien. Literal H. Concurriendo cualquiera de las circunstancias de calificación contempladas en el artículo 132 del Código Penal, la persona responsable. ¿Cuál es el artículo 132 del Código Penal? El asesinato, licenciado. Entonces, si existe un asesinato de una mujer cometido por el sujeto activo, que es el hombre, deja de ser asesinato en cualquiera de todas las causas.
y se convierte en femicidio. O sea que no va a haber parricidio, no va a haber femicidio, no va a haber homicidio en estado de emoción violenta, porque todos estos prácticamente están siendo absorbidos por la ley de femicidio. Y ahora viene la última, por favor, Lilia. No sigue más, ¿no? Hay dos incisos más, aparte de la H todavía. La persona responsable de este delito será sancionada con pena de prisión de 25 a 50 años y no podrá concedérsele la reducción de la pena por ningún motivo. Las Bien. personas... Si ustedes ven, la pena es fuerte. Prisión de 25 a 50 años. De 25 a 50. O sea, prácticamente es una pena como la del asesinato, como la del parricidio, pero con una agravante que ya fue declarada inconstitucional. ¿Por qué? Ese pedacito que dice que no podrá concedérsele, digamos, no podrá concedérsele, ¿cómo es que dice, por favor? Reducción de pena. Exacto. No podrá concedérsele la reducción de la pena por ningún motivo. Exactamente. Ese pedazo ya fue declarado inconstitucional porque todo mundo tiene que tener igualdad ante la ley. Y el sistema penitenciario guatemalteco tiene como, ¿cuál es el fin del sistema penitenciario guatemalteco? La rehabilitación. Entonces no se puede, por el derecho de igualdad de acceso a la justicia, prohibir que un determinado delito no se le puedan conceder los beneficios de redención de penas. ¿Ya? O sea que se omite esta parte. Prácticamente ese pedacito está derogado, no se puede aplicar. Muy bien. Donde dice no podrá concedérsele la reducción de la pena por ningún motivo. Exactamente. Y el siguiente párrafo, que donde dice que las personas procesadas por la comisión de este delito no podrán gozar de ninguna medida sustitutiva. Ese sí sigue vigente. Pues fíjese usted que sí, porque ahí se aplica lo mismo que con los homicidios del Código Penal para hombres. El Código Procesal, en una reforma que se hizo en el año 96, agregó el artículo 264 bis, un párrafo que dice delitos que no gozarán de medidas sustitutivas. Y enlista primero todos los homicidios dolosos. Entonces, por ley, el que un hombre mate a una mujer siendo un femicidio, porque ya no sería homicidio, no tiene tampoco la posibilidad de gozar de medidas de seguridad. Ese sí sigue vigente, porque ese va de la mano con la reforma que se le hizo al Código Procesal Penal, que lo veremos cuando veamos procesal, que son delitos que no contemplan medidas sustitutivas. Entonces, hasta aquí vemos pues cómo este delito vino a trastocar todo el ordenamiento penal por esa división de la víctima mujer y el victimario hombre. Ahora, si un hombre asesina a una mujer, ya no es asesinato, eso es parricidio, o sea, asesino, femicidio. Si un pariente mata a su hija
mata a su nieta, ya no es parricidio, sino que es femicidio. Si usted mata a una compañera, si usted mata a una exnovia, entonces no hay otro delito, sino que más que femicidio. Por eso les digo que sí existen casos en los que realmente no se va a hablar de femicidio, de ejecución extrajudicial, por ejemplo. A ver, ya para terminar, porque ya estamos llegando al límite. Yulady. Perdón, Lick, se me levantó la mano. Bueno. Lilian. Sí, Lick, así como el asesinato o todas las muertes que ocurrieron ayer por medio de un ex conviviente de la pareja, aunque él también mismo se suicidó supuestamente, donde fue el incendio en la zona 7. Mire, pues, si él le dio muerte a su pareja, obviamente es femicidio. Ahora, si le dio muerte al suegro, pongamos, ese ya no es femicidio. Es parricidio. No porque no es asesinato. No es. ¿Es homicidio Es o asesinato? Ahí sería asesinato. Asesinato. ¿Ya? O sea, por eso le digo que un solo elemento que cambie y ya desconfigura todo el delito. Y por eso yo les vuelvo a insistir, ustedes tienen que usar su tabla de elementos típicos y hacer el ejercicio de extraer cada elemento típico, porque cada uno de todos estos supuestos tiene un elemento que lo separa del homicidio, empezando por los sujetos activo y pasivo. En el homicidio puede ser un hombre o una mujer contra un hombre, pero si es un hombre contra una mujer, ya podemos empezar a pensar que puede caer dentro del femicidio. Pero tenemos que corroborar todos los supuestos que nos da este delito. No que todos se den simultáneamente, sino que esté dentro de los supuestos que configuran el femicidio. Y para eso solo haciendo la tarea de separar, digamos, los supuestos en sus elementos básicos, para así reconocer cuando hay un delito y cuando hay otro. Por ejemplo, si yo estoy limpiando mi arma y le disparo a una persona y esa persona es la esposa, ¿hay femicidio? Pero es esposa del que está Legal. limpiando el arma. Sí, licenciado. Sí, ahí encuadraría en el femicidio. No, porque es culposo. Ay, Dios. Homicidio. Ay, difícil esa cosa. Siendo culposo, Pues, no existe femicidio culposo. ¿Vieron por qué es importante que ustedes desarmen los delitos como el cuadrito que yo les mandé está? Porque ahí en el tipo subjetivo va a decir no es dolo, sino que es culpa por omitir el deber de cuidado mínimo al momento de limpiar el arma, ver que estuviera descargada. Pero nunca fue su intención. Claro, eso también pues sabemos nosotros ya en la probanza es otra cosa.
Porque si se oye un disparo y usted está intentando auxiliar a la persona muerta y hay una pistola humeante, definitivamente lo van a procesar por homicidio. Pero si se puede demostrar con la trayectoria, con que solo había un tiro en el de la recámara y no tenía ni tolva, y coinciden muchas circunstancias de la prueba física y material, usted va a poder demostrar, digamos, que eso es un hecho culposo y no un homicidio. Y ahí sería un homicidio culposo que inclusive podría generar la aplicación de la pena natural. Enrique García. Licenciado, con una pregunta, regresando al caso que exponía la compañera en donde murió la esposa y los hijos, y que supuestamente el esposo o el conviviente se suicidó. Ahí, digamos, ahí no habría ningún, o sea, ¿cómo se describiría ese caso cuando él comete femicidio, pero también él se quita la vida? Ese caso, Sí, o sea, ese caso muere ahí. Ese caso prácticamente va a quedar sobre averiguar, porque el que causó las muertes se quitó la vida. Solo va a haber posibilidad de una acción civil, digamos, pero habría que establecer muy bien la cosa. Si, digamos, si él tenía patrimonio propio, se podría pedir una acción civil resarcitoria para las víctimas, pero eso ya es civil. En penal no puede haber delitos si la persona ya está muerta, porque eso extingue la responsabilidad penal. Que lo vieron ustedes en penal 1. Jorge Mario Rafael Gambó. Licenciado, buenas noches, ¿me escucha? Sí. Con una consulta, vea, si en el caso de que yo asesinara a una niña, ¿eso también sería femicidio? Sí. Gracias. Porque no importa la edad de la mujer. Gracias, licenciado. Bueno. Solo de quien ejecuta o quien mata, ¿verdad? Tiene que ser mayor de edad. El hombre sí. Mentales, porque si no, no es imputable. Bueno, los dejo porque ya me van a regañar los otros profesores a mí por estarme pasando de tiempo. Buenas tardes, gracias. Buenas noches, licenciado.